Seguimos con Basta de Cháchara y ahí vemos el mercado del puerto en imagen. Está medio nubladito, pero como nos decía Virna, no está muy frío, así que aprovechemos estas temperaturas antes de que llegue el frío, porque el invierno está a la vuelta de la esquina. Pero ahora es momento de recibir a dos grandes invitados en Basta de Cháchara. Recibimos a Alberto González, él es coordinador de la Red de Economía Humana en Uruguay, y a Valeria Cayano del Abrojo, que nos vienen a hablar sobre este primer foro sobre alimentación. Así que les agradecemos que nos acompañen. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer que nos acompañen y que, como justamente hablábamos, se va a estar realizando este foro, este primer foro, el próximo lunes 3 de junio a las 17:30 horas, y también cuenta con la particularidad que va a ser transmitido en vivo, razón por la cual los podemos estar viendo desde cualquier punto del país y del exterior. Gracias por acompañarnos, y si les parece, primero vamos a comenzar a hablar acerca de la importancia y la trascendencia de este primer foro del cual estábamos haciendo mención sobre los derechos a la alimentación en el país, Alberto. Bueno, la idea de este primer foro, o una de las ideas, si se quiere, es crear un espacio o un momento de intercambio y de reflexión entre instituciones y a través de las instituciones las personas que están implicadas en los problemas de la seguridad alimentaria. Entonces, en este contexto creemos que es muy importante, no sé si decirlo de esta manera, pero lo voy a decir, instalar en la opinión pública el hecho de que la inseguridad alimentaria que se creció y se hizo mucho más evidente con la crisis del COVID, con la pandemia, era una realidad que venía de antes, y aunque ahora con el tema, la crisis del COVID pasó, es una realidad que se mantiene y que tiene detrás de esto una cosa que a veces me da la impresión de que no nos damos cuenta. Yo confieso que yo mismo hice un proceso como de darme cuenta de cosas, y que es que los ciudadanos, las personas en general, los ciudadanos, tenemos derecho a la alimentación. Es decir, la alimentación es un derecho humano básico. Nosotros decimos, la educación es un derecho humano básico. Todos los niños, incluso los adultos, tienen derecho a ser educados. La salud es un derecho humano básico. Las personas tenemos derecho a que se nos cuide la salud. Y tenemos desde organizaciones privadas, organizaciones asistenciales beneficiarias, pero sobre todo el Estado, que están cumpliendo a nivel de salud y educación, asegurando con más o menos eficiencia, etcétera, eso pasa en todos los países, pero asegurando que todos los ciudadanos tengan acceso a satisfacer ese derecho. Pero increíblemente, con la alimentación no está pasando eso. No estoy diciendo con esto que el sistema político, los gobiernos anteriores, actuales y todos no hayan hecho nada sobre esto. Sí, se ha hecho mucha cosa, pero hay una diferencia clave. Sigue habiendo hambre en el país. Y ahí le quiero preguntar, si me permitís, Alberto, le quiero preguntar a Valeria, ¿cuál es la situación actual? Porque justamente hacía referencia de que es un derecho para todos. ¿Y cómo lo estamos viviendo actualmente? ¿Qué nos puedes decir tú desde la... Bueno, para empezar, precisar que para hablar de inseguridad alimentaria, tenemos que poder reconocer que no contamos con seguridad, y la seguridad es el acceso en cantidad y en calidad a alimentos nutritivos, suficientes, y que además aporten nutrientes y por ende sean inocuos, ¿no? O sea, que no representen un peligro a la hora de su ingesta, ¿no? Entonces estamos hablando de que en Uruguay un informe que se publicó sobre fines del año pasado con datos de la encuesta continua de hogares, o sea, son datos del Instituto Nacional de Estadística, que a su vez fue el segundo informe de prevalencia, que es con datos de la encuesta continua de hogares procesadas por el Instituto Nacional de Estadística y en alianza con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social. Y estamos hablando de que en Uruguay tenemos
que el 14,6% de los hogares tienen insuficiencia moderada o grave. Y el 2,5% de los hogares tienen insuficiencia o inseguridad alimentaria grave, ¿no? Si esto a su vez lo miramos en el primer quintil de hogares, ¿no? Los hogares en los que ingresan menores ingresos, ¿no? La estructura socioeconómica, ¿no? A la hora de medir estos datos y otros a nivel socioeconómico, organiza la estructura de ingresos que se da en un país en 5 franjas, ¿no? El quintil 1 es el quintil que agrupa los ingresos más bajos. Y ahí tenemos que el 37% de los hogares tiene inseguridad alimentaria. Entonces, si esto lo cruzamos con estadísticas recientes como las que se publicaron hace algunas semanas y que generaron mucho revuelo a nivel de la opinión pública, de la prensa, también varias reflexiones desde el sistema político en relación a los niveles de infantilización de la pobreza creciente que estamos teniendo en el país. Bueno, hay que poder atar, ¿no?, con esto que planteaba Alberto hace instantes, vinculado a el acceso a algo tan básico como tener que comer y de buena calidad en cada una de las ingestas que se recomienda que las personas tengamos al día. No, y además cuando ponemos en números, me parece que ahí es como un cachetazo, ¿no? Como visibilizar realmente lo que está ocurriendo. Más si pensamos que, por ejemplo, yo repasaba hoy que en el portal de Uruguay Siglo XXI, este portal de inversiones y de captación de inversiones, el Estado uruguayo asegura que hoy somos capaces de producir alimentos para 30 millones de personas y un potencial de producción de llegada hasta 50 millones de personas. Somos 3 millones y algo de habitantes y tenemos estos guarismos de personas que en el país, en un país lleno de alimentos, no logra comer. No, clarísimo. Clarísimo, y me quedo con eso, y por eso también ahí retomo la conversación con Alberto, la importancia de este tipo de foros, porque hablaste de la palabra visibilizar y me parece que eso es importante. Sí, absolutamente, porque digamos, para que haya una respuesta, el ciudadano, digamos, las personas no podemos de alguna manera delegar en otros las responsabilidades. De alguna manera tenemos que asumir la parte que nos corresponde. El Estado tendrá que tener políticas apropiadas asistenciales para el problema alimenticio, etcétera, ¿no? Pero para que el Estado haga eso también, tiene que haber un sentimiento social, una presión en el buen sentido de la palabra, que le diga, señores, tenemos que hacer algo. Y si ese algo significa que hay que gastar más para que los niños no pasen hambre, si hay que gastar más para eso, el Uruguay lo puede hacer. Uruguay está entre los países que son de las democracias consolidadas en el mundo, más reconocidas en el mundo, de las más reconocidas en América Latina. Están con un nivel de desarrollo intermedio. Algunos economistas están hablando hasta de dar un salto y pasar a ser un país desarrollado, etcétera. Entonces, no estamos pidiendo algo que uno pueda pensar que es imposible para el Uruguay. No es un imposible. No es un imposible. Sí, no, y además, a su vez, puntualizar que fue esto que pasa a partir de la instalación de la pandemia en el país, pero que ya era una realidad conocida, que es quiénes sostienen la alimentación de las personas, ¿no? ¿Quiénes la sostienen cuando el sistema público, cuando los organismos y las entidades que dentro del Estado deberían de asegurar esto? ¿Quiénes son quienes le ponen el hombro y se hacen cargo de esta responsabilidad, ¿no? En esta situación, en la situación en donde en los barrios no hay que comer. Y ahí nos encontramos con vecinos y vecinas organizadas, ¿no? Pensar y traer acá que durante estos años, primero la crisis a nivel sanitario, pero después
esta crisis que se instaló más a nivel social y económico, donde el país ha recuperado algunos guarismos económicos de forma notoria, pero que de alguna manera no redistribuye, y estos datos lo dicen claramente, sigue de alguna forma instalando esta situación de desigualdad en donde no todos, por más que se recupere la economía, accedemos a esos bienes y al reparto de esos bienes. Y ahí son vecinos y vecinas organizadas quienes han estado sosteniendo la alimentación de muchísimas personas en todo el país, que son los vecinos y vecinas organizadas en las ollas populares y en los merenderos, que hoy por hoy siguen sosteniendo esta realidad cada vez con muchas más dificultades. Sin duda alguna, y aún así, como bien decíamos, lo sacan adelante. Yo, antes de despedirnos, si les parece, vamos a recordar cuándo se va a estar realizando el foro y también la importancia. Sabemos que en cuanto a presencialidad, el lugar seguramente va a quedar chico, pero sí también la importancia de poder seguirlo, ya sea por Facebook Live o también por el canal de YouTube del CRAE, que como estamos viendo aquí en el graph es @Universidad CRAE y el Facebook Live del mismo nombre. Esto va a ser el próximo lunes, ¿verdad, Esto va a ser Alberto? el próximo lunes a las 17:30. Hay un panel en el cual, ¿Sí? una primera instancia, no sé si el tiempo lo permite, pero... Estamos como corto de tiempo, pero sí bueno, podemos nombrar rápidamente los nombres para que la gente tenga una referencia de lo que hablamos. La primera instancia es considerar la alimentación, la seguridad alimentaria como un derecho humano básico. Ahí tenemos dos intervenciones en particular, de Mariela Cubi, de la FAO, que va a intervenir desde Santiago de Chile, no es presencial el caso de ella, y después Margarita Navarrete del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde vamos a ver, bueno, qué dice un poco el sistema jurídico uruguayo y la legislación uruguaya sobre esto. Después, la economista que conoce profundamente estos temas, Andrea Vigorito, nos va a hablar nos va a poner cifras y datos, digamos, sobre esta situación. Pero después a esas cifras y datos de situación hay que ponerle, ver las consecuencias. Y ahí la doctora Claudia Romano, que es pediatra, va a hablar, por ejemplo, de los problemas que hay en la infancia por la insuficiencia alimenticia. Y Juan José Meré, de las Naciones Unidas, nos va a hablar entonces también de la experiencia de los datos que muestran las encuestas de ollas y merenderos. Y después sigue Valeria, justamente, que va a ser, nos va a hablar de, digamos, cómo vive la gente esa situación y a su vez cómo el tema de la comida y las ollas ha creado una sociabilidad que es riquísima e importantísima y que hay que apoyar y que hay que fomentar. Y cierra por Economía Humana, es decir, por la red internacional Economía Humana que organizamos el foro, cierra esta presentación con una mirada desde la economía humana. Una economía que quiere ser ética, que quiere ser para las personas. Maravilloso, que sea todo un éxito y yo sé que están trabajando ya en el segundo, así que después de este primer foro el próximo lunes nos volveremos a encontrar para que nos digan cómo les fue y lo que se viene, que seguramente vaya a ser súper más alentador después de lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y les invitamos a quienes se quieran conectar o acercar allí a la sede del CLAE a involucrarse con estos temas y sobre todo a involucrarse con los vecinos y vecinas que en los barrios siguen sosteniendo la alimentación. Y hacen la diferencia. Gracias nuevamente.